Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos si es o no es suficiente el movimiento que estamos viendo actualmente. Ya os anticipo y os hago spoiler de que no lo es. Así que empezamos. Bueno, hoy vamos a analizar Bitcoin, Cardano, Solana, BNB y Luna. Y ya yendo directamente a Bitcoin, ayer literalmente comentamos en el vídeo de ayer que había dos opciones, o que yo personalmente, como siempre, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, valoraba únicamente o un movimiento ya de continuación en forma pullback alcista o justamente lo que pasó, una especie de doble suelo y un arranque. En ningún momento o en ningún caso personalmente valoraba una nueva caída con un nuevo movimiento de debilidad. Los motivos concretos son básicamente los que comenté en el vídeo de ayer, no voy a entrar ahora a definirlos, a volver a repetirlos, por lo que si te interesa, y te recomiendo que te interese saber los motivos técnicos por los que comenté lo que está pasando, pues puedes ir al vídeo de ayer. Entonces, ¿por qué es insuficiente? ¿Por qué catalogo este movimiento como insuficiente? Bueno, simple y llanamente porque a la vista está de que, a ver, al final el mercado o sube o baja, ¿no? Tiene más matices, pero o sube o baja. Y viendo lo que está sucediendo, tanto para una continuación alcista como para un pullback para seguir cayendo, el movimiento es insuficiente. ¿Vale? Partiendo de esa base, el movimiento es insuficiente. ¿Por qué? Pues hombre, porque mínimo nos tendríamos que levantar unos porcentajes que pueden oscilar entre el 7% y el 10% antes de seguir cayendo. Eso como mínimo. Y realmente estamos solo un 4% arriba. Entonces, ya con un simple comentario como este, ya entendemos que el movimiento es insuficiente. Entonces, yo ayer catalogué un movimiento muy a corto plazo, independientemente de lo que pasara después, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, esto que estamos viendo hoy en 4 horas, esto que estamos viendo hoy en gráfico diario, no es un pullback. Un pullback es un movimiento mucho más duradero y mucho más punzante en cuanto a precio, por lo cual aún no podemos estar catalogando esto de pullback, ¿no? Claro, el tema es que hemos tenido tanto movimiento bajista que tenemos por delante ciertos niveles muy importantes y no solo tenemos niveles diarios, porque en gráfico diario, pues bueno, a simple vista, ¿qué vemos? Vemos esta diagonal alcista, vemos este nivel de 40.000 horizontal. Si nos ponemos incluso en gráfico intradiario, pues bueno, vemos una especie de rango entre los 41.000 y los 42.000, tenemos esta diagonal cortoplacista, en fin, vemos un montón de convergencias formato-resistencia que están perjudicando al precio, pero claro, entendiendo la situación, entendiendo que el movimiento ha sido importante en cuanto a movimiento bajista, lo mínimo es entender que, vale, hay unas resistencias intermedias, porque al final en cualquier movimiento, tanto alcista como bajista, va a haber resistencias y soportes, pero el mercado sigue un flujo, sigue un circuito, sigue una especie de curso, ¿no? Mejor dicho. Entonces, entre la situación mínima y la situación de pullback, aceptamos esas resistencias, en este caso, pero las entendemos como rompibles o superables para luego seguir cayendo, en el caso de una teoría bajista, ¿no? Pero claro, si estamos viendo dificultad a la hora de estar rompiendo ya dichas resistencias, ¿qué implica? Pues bueno, nos puede implicar que el mercado o que el precio nos da señales de más desaceleración o de más agotamiento de las que puede dar. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y no nos tenemos que ir nada lejos. Fijaros aquí, en este punto de aquí, donde pues bueno, el precio se pone en una zona crítica, rompe un nivel muy importante, pero sale muy bien de la zona y de repente, ¡pam!, empieza a acelerar, empieza a arrancar. Teniendo en cuenta que el movimiento ni es tan agresivo, ni hay tantos niveles de resistencia, fijaros qué hace el precio. Hace un movimiento bajista de 2 días. ¿Esto es un pullback diario? No, esto es un movimiento de desaceleración, es un movimiento causado, ¿por qué? Pues hombre, pues porque hay ciertos niveles de resistencia y hay gente que o bien se pone corta, o bien toma beneficios, o bien se va del mercado, sea lo que sea, cada uno sus motivos. Entonces se genera una desaceleración que luego continúa con un movimiento de continuación en este caso. Entonces actualmente estamos viendo un patrón muy similar, pero al revés. El precio ha caído y estamos desacelerando, pero esto no es señal inequívoca de
pullback diario, que es un poco el inicio de lo que comentábamos ayer y en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Esto es, de momento, un movimiento en forma de desaceleración, que no es lo mismo que pullback, y en forma de medio agotamiento de esa tendencia bajista, por lo cual tenemos que empezar a ver ya una cosa, única y exclusivamente es una cosa, y esa cosa es la ruptura de niveles. ¿Empezando por cuál? Pues empezando por esta diagonal bajista que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos una clara diagonal bajista, la cual tocamos una vez, dos veces y ahora estamos en una tercera vez. Diagonal que ya comentamos que no consideraba yo que fuera a ser muy difícil de romper, básicamente porque fijaros que caímos y eso marcó el inicio, la tocamos otra vez y luego ya la rompimos. Pero claro, el tema es que aquí, como hemos comentado, convergen otros niveles, por lo cual no es que estemos hablando de esta diagonal, la cual la dejo solo para tener esa referencia intradiaria, pero es un nivel o es una zona de convergencia de varios niveles que nos está costando romper, y después de esta gran vela alcista no estamos siendo capaces, por lo cual lo que tenemos que ver de entrada es una continuación, y no estamos hablando de, vale, doble suelo, impulso, pullback, continuación, no hay que focalizar tanto en buscar impulsos y pullbacks, y dentro de esos impulsos buscar pullbacks para buscar esas ondas, subondas, intraondas, no hay que complicarse tanto la vida, ¿vale? Hemos caído, estamos desacelerando, después de la desaceleración viene la continuación, por lo cual, más que ayer que directamente hicimos una predicción de mi opinión es que el precio va a hacer esto o esto, hoy lo que os vengo a comentar es lo que tenemos que ver, y lo único que nos tenemos que fijar es en Bitcoin rompiendo niveles con mayor o menor agresividad, con mayor o menor asiduidad, pero rompiendo niveles, ¿de acuerdo? Todo lo que no sea romper niveles es negativo y afecta directamente a esta hipótesis o a este proyecto de pullback, si queremos llamarlo así, para luego seguir cayendo o para luego continuar con ese movimiento alcista. Pero ayer hablamos de predicción, hoy hablamos de indicaciones, y todo lo que no sea romper niveles es negativo, ¿vale? No voy a entrar mucho más en Bitcoin, no quiero hablar por hablar, no quiero expresarme más de la cuenta, solo acabar de detallar que, pues bueno, el precio ha roto un nivel muy importante, como es esta diagonal bajista, y no está saliendo de él de la manera adecuada. Esto es una señal muy negativa, es como romper un nivel de resistencia y empezar a desacelerar. Justamente lo que pasó antes de todo este movimiento bajista. Si tú rompes una resistencia y empiezas a desacelerar sin confirmar esa ruptura, significa que la ruptura no es tan consistente como parece. Entonces sí que es verdad que hemos roto este nivel, no estamos siendo capaces ni de dar esa continuación bajista ni de ponernos por encima. Aquí podríamos tener esa doble indicación, podríamos tener esa, oye, pues entonces esto implica que no va a caer tan fuerte. No va a caer tan fuerte o directamente es que no está siendo capaz de recuperarlo, ¿vale? Y dentro de una señal de debilidad, esto implica que no está siendo capaz de recuperarlo, ¿vale? Así que nada, dejamos por ahí el gráfico de Bitcoin. Entendiendo ahora Cardano, tenemos que focalizarnos bastante en algo muy similar con Bitcoin. Con Cardano venimos de rechazar niveles muy importantes en gráfico diario, ahora veremos los niveles de resistencia. En gráfico semanal, aquí estamos viendo la media, la Bull Market Support Band, perdonad, nivel de resistencia, nivel de soporte, clarísimo nivel de soporte, clarísimo nivel de soporte, toda esta zona algún toque de resistencia, aquí no teníamos tan en cuenta, aquí resistencia, o sea, es un nivel que se relaciona mucho y bien con el precio, y pues nuevamente lo hemos vuelto a rechazar, de la misma manera que lo rechazamos a principios de enero del año 2022, de este mismo año, y ya lo comentamos, ¿no? Entonces, además de esa zona, lo más preocupante son los niveles diarios, ¿ok? ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque el gráfico semanal ya está deteriorado en Cardano. Y tú, para poder buscar algún tipo de arreglo, hablando mal, a ese gráfico semanal, tú lo que tienes que ver es una solución o es empezar a ver reacción en gráfico diario. Entonces, claro, si tú te pones el gráfico diario y ves resistencia horizontal que son que representan los mínimos anteriores, rechazado. Diagonal absolutamente importante que arrastramos desde septiembre del 2021, rechazado. Ya solo con esas te meten
hablando muy mal, 2 guantazos y te dejan de lado, ¿vale? Entonces, claro, venimos de intentar llevar una reacción diaria para poder empezar a cambiar cosas en gráfico semanal y hemos fracasado. Es la perdición de Cardano, volvemos a niveles de mínimos, volvemos a romper mínimos decrecientes. Tampoco es tan así, porque si analizamos, Cardano sigue en esa hipótesis de impulso, pullback y continuación. Hipótesis que Bitcoin no sigue. ¿Por qué? Pues porque al final tú cuando te impulsas tienes diferentes niveles, un tercio, la mitad o 2/3 para hacer ese pullback, según teoría de Dow, según ondas de Elliott, Fibonacci, propiamente dichos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque en cuanto a niveles horizontales, verticales, diagonales, medias móviles, candlestick, lo que tú quieras, estemos rompiéndolos, sí que es verdad que se mantiene esa hipótesis de esa gran parte de personas que su análisis no se basa ni en resistencias, ni en soportes, ni en medias móviles, sino que se basa únicamente en impulsos y correcciones, y teniendo en cuenta esas correcciones como un tercio, la mitad o 2/3, ¿vale? Entonces, como tanta gente opera de esa manera, es posible que donde nosotros vemos tantos soportes rotos, medias móviles y demás, haya gente que lo único que vea sea lo siguiente. Fijaros, lo voy a eliminar todo. Eliminamos dibujos, eliminamos indicadores y ponemos esto de aquí. Tiramos Fibonacci desde abajo hasta arriba y habrá gente que estará diciendo, bueno, pues es que Cardano, ¿qué más queréis? Está cayendo, máximos y mínimos decrecientes, ha hecho un impulso haciendo un máximo creciente y está haciendo un pullback y se está apoyando en 2/3. Y si sé que un impulso puede corregir hasta un tercio, la mitad o 2/3, yo sigo creyendo en Cardano, ¿vale? Esto poniéndome en la piel de una persona que solo analiza de esta manera, que no estoy comparando cuál es la mejor manera de analizar, no me malinterpretéis, pero al final el análisis técnico, el precio, ¿por qué se mueve? Pues por la psicología de la gente o el pensamiento de las personas. Y como más corriente apoye una teoría o una tesis, más probabilidades hay de que el precio haga caso a un cierto price action o a un cierto patrón, ¿no? Por lo cual, vengo a comentar que pese a la debilidad que le podemos ver en este análisis a Cardano, hay ciertos aspectos que no son tan negativos. ¿Cuál es el punto de focalizar ahora en Cardano? Pues muy sencillo. Si cogemos y tiramos Fibonacci hacia aquí, vamos a ponerlo más grande para que lo veamos mejor. Vamos a limpiar un poquito el gráfico para tenerlo un poco más claro. Y al final, ¿en qué nos tenemos que focalizar? Pues bueno, de entrada vemos que Cardano forma una clara desaceleración, patrón de triángulo, de reversión, se da la vuelta, forma un impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y está en un pullback. ¿Qué diferencia hay entre este patrón y este, o este, o este, o este, o este? Ninguna. ¿Vale? Ya os anticipo yo que ninguna. Por lo cual, si el precio sigue formando lo mismo, lo que haremos es seguir cayendo y seguir cayendo y seguir cayendo y seguir cayendo. Entonces tenemos que empezar como Cardano en algún punto en el que intente volver a formar mínimos decrecientes, no pueda. Y con eso no me refiero a tiene que hacer un doble suelo. Me refiero a que, pues, se puede levantar un poco más, puede caer, y a la que intente caer nuevamente, vamos a fijarnos si es capaz de hacer un mínimo decreciente. Y entonces vamos a estar viendo una reacción en el precio de Cardano. Hasta entonces seguimos en lo mismo y seguimos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y cuidado, de la misma manera que he comentado, seguimos en una zona donde hay mucha gente que lo sigue viendo como muy interesante Cardano. Hacer un nuevo mínimo decreciente implica romper esa zona, implica seguir con la tendencia bajista e implica anular esa tendencia. Por lo cual, ese hipotético sector de Cardano que aún confía en Cardano por los niveles de Fibonacci, lo eliminaremos, ¿vale? Pasamos a la siguiente, la cual es Solana. A ver, en Solana ya comenté el otro día, ayer mismo, una oportunidad de trading. Si en algún momento se forma y se da ese trade de verdad, lo anunciaré por mi Instagram, ¿vale? Lo tenéis abajo en el primer comentario fijado. Así que si queréis ir siguiendo posibilidades de trading, etcétera, etcétera, pues me seguís y yo pues por allí voy poniendo comentarios, voy poniendo análisis cuando puedo y tengo tiempo, ¿vale? Y cuando me apetece, ¿vale? Directamente. Así que bueno, Solana no voy a entrar a comentar esa oportunidad porque ya la he comentado en otras ocasiones, pero al final, ¿qué es lo que estamos viendo en Solana? Bueno, estamos viendo como el precio, después de formar este gran movimiento bajista, ¿qué está haciendo ahora? En Solana, ahora mismo, a mí pues personalmente no me gusta analizar con la Bull Market Support, me fío más del Price Action y de las medias móviles. ¿Qué es lo que estamos viendo en Solana? Pues después de este gran movimiento bajista,
en algunos puntos similar a Cardano, ¿vale? Todo hay que comentar. ¿Qué está haciendo? Pues se ha levantado en términos semanales y está haciendo un pullback. No solo eso, sino que está haciendo un pullback más o menos por encima de estos máximos anteriores y claramente por encima de la media móvil de 50 semanal. ¿Esto qué implica? Pues que está intentando levantarse, está intentando darse la vuelta. Y donde hay una posibilidad, nosotros tenemos que estar allí con el trade, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos pues como si yo ajusto un poco, claro, en gráfico diario no se ve tan claro, de hecho se ve muy mal, pero en gráfico semanal, teniendo en cuenta sombras y demás, sí que se ve mejor este impulso y pullback por encima de los máximos anteriores. En gráfico diario, como digo, es más feo, ¿no? Pero si estamos hablando de una reacción semanal, tenemos que ser mucho más permisivos con el gráfico diario. Y al final, como mayor es la temporalidad, mayor es el beneficio o el recorrido que le podemos sacar en cuanto a porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo en Solana? Pues bueno, estamos viendo cómo el precio se ha puesto claramente por debajo de las dos medias móviles, lo cual es una clara señal de debilidad, pero fijaros lo que estamos viendo en esta temporalidad más intradiaria. Y es que el precio tiene un claro canal bajista en el cual nosotros tenemos que estar pendientes y el cual nosotros tenemos que fijarnos. Si copio y lo pego, lo podemos poner, pues por ejemplo, por debajo para marcar ese dibujo de canal. Como veis, un canal al final es un movimiento bajista que en gráfico diario o en temporalidades mayores se ve más claro, pero en temporalidades más inferiores se ve muy correctivo. ¿Veis? A la que empieza el movimiento bajista ya corrige y vuelve a corregir. Y vuelve a corregir, y vuelve a corregir. Por lo tanto, sí que tenemos una tendencia bajista, pero cuando la podemos ubicar en dos canales, en una parte superior y una parte inferior, o sea, en dos líneas, esto forma un canal. Y un canal, al final, es una figura de o impulso, pullback y continuación, o directamente de freno, de desaceleración, de falta de fuerza. Y de la misma manera que en Bitcoin estuvimos criticando este movimiento impulsivo porque tenía forma de canal y al final, fijaros, dónde ha acabado. En Solana hacemos lo mismo pero para abajo. Así que no implica que el mercado, o sea, que ahora Solana vaya a explotar hacia arriba, igual que Bitcoin explotó hacia abajo, pero al final es el mismo patrón, en otra temporalidad o en la misma temporalidad, da igual, y en otra dirección, da absolutamente igual. Pero la repetición de patrones y el operar los mismos patrones te lleva a tener éxito al final, por lo cual no solo el análisis de Solana puede implicar un movimiento impulsivo, sino que además técnicamente en temporalidades grandes nos indica un posible trade, lo cual es doblemente bueno. Igualmente, igual que he comentado en Cardano, al final Solana tiene un mínimo claro en este punto de aquí, sobre los 100, literalmente sobre los 100. Si el precio vuelve a romper, pues seguimos con la misma situación, igual que cuando rompimos este mínimo de aquí, cuando rompimos este mínimo de aquí y cuando rompimos este mínimo de aquí. ¿Qué sucedió las veces en las que hemos roto el mínimo anterior? Pues que Solana ha caído vamos a calcularlo, un 17%, un 11% y un 13%. Así que si Solana vuelve a romper el mínimo anterior, nos puede esperar sin ningún problema irnos directamente a los 92 sin problema. BNB. A ver, BNB, como veis, sigue demostrando la fortaleza. Ya lo hemos comentado muchas veces. Al final hay criptomonedas que, pues, por el transcurso del precio, pese a hacer un patrón muy similar a todas en general, pues se desarrollan mejor. Syscoin lo hizo en su momento, Rose lo hizo en su momento, Matic lo hizo en su momento, Avalanche, Solana, BNB, hay tantas y tantas, ¿no? Pues BNB, igual que lo ha estado haciendo durante todo este periodo de aquí, estamos hablando de gráfico semanal, lo sigue haciendo ahora. ¿Y en qué lo vemos esto? Pues bueno, lo vemos en que BNB está rompiendo ya la media móvil de 50 y la de 20, y por ejemplo, Solana, fijaros dónde está. ¿Vale? ¿Esto qué le indica? Hombre, pues fortaleza en BNB, no hay que darle más vueltas. Ya lo comentamos ayer, o antes de ayer, no recuerdo, y hoy le volvemos a hacer hincapié. Fijaros cómo dentro de un día tan negativo, tan bajista, donde BNB cae, llega a caer un 6,35% y acaba cayendo casi un 6%, ¿qué pasa al día siguiente? ¡Pam! Envolvente alcista. No es una envolvente completa, pero en términos de naturaleza del movimiento es lo mismo. Ahora bien, ¿esto qué puede implicar? Pues bueno, cuando una criptomoneda se comporta
mejor que las demás dentro de un entorno de mercado algo dubitativo, como es en el que estamos, que vemos semáforos verdes, ámbares, rojos, vemos un poco de todo. ¿Qué pasa si ahora el mercado pega otro tirón bajista? Pues que Solana, por ejemplo, seguirá haciendo máximos y mínimos decrecientes, no pasará nada, no habrá rechazado ningún nivel, pero ¿qué habrá hecho BNB? Confirmar las medias móviles como resistencia, ¿vale? Y BNB caerá más o menos, pero confirmará este nivel como resistencia. Y precisamente es un nivel muy importante tanto en el corto como en el medio plazo. Así que este es el hándicap de las criptomonedas que se comportan mejor que las demás. No tiene por qué alargarse en el tiempo, porque hemos visto que Avalanche, Solana, en muchas situaciones pues se han comportado mucho mejor que las demás. El mercado no ha sido capaz de continuar, han caído y al tiempo han recuperado, ¿no? Pero sí que es verdad que en cierto modo o en cierto punto puede ser permanente. No creo que sea el caso de BNB por el proyecto, por cómo se comporta BNB, etcétera, etcétera. Pero hay que valorarlo como posibilidad. Entonces, más intradiariamente vemos que tenemos un nivel de resistencia muy importante en 420, es súper importante. ¿Y por qué? Pues bueno, porque hemos hecho resistencia, soporte, varias veces soporte y no solo estamos contactando, sino que no estamos pudiendo romper, ¿vale? Llevamos literalmente, vamos a poner un gráfico de 1 hora para que sea mucho más claro, llevamos literalmente 15 horas sin ser capaces de romper ese punto. Así que queda claro que es un nivel muy importante y la ruptura del mismo no solo implicaría la ruptura de las medias móviles, sino que también implicaría ir directamente al nivel de 430, ¿de acuerdo? Lo cual ya sería otro nivel de resistencia, ya de manera diaria, que es esta zona de aquí, horizontal, de color amarillo que tengo dibujada, y pues bueno, entonces ya veríamos. Pero sí que es cierto que implicaría ya, por fin, generar mínimos crecientes en BNB y confirmar ese cambio de tendencia, de mínimos decrecientes, mínimos planos, mínimos crecientes, cambio de tendencia y nos vamos para arriba. Última, pero no menos importante, Luna. A ver, en Luna, en gráfico semanal, ¿qué comentamos el otro día? Pues bueno, comentábamos que esta vela de aquí, de la semana pasada, que era una envolvente, y era una envolvente en zona de resistencia, y era una envolvente en zona de resistencia después de generar tantas dudas, y era una envolvente en zona de resistencia después de generar tantas dudas y después de romper máximos históricos, ¿vale? Entonces, cuando la avaricia, la euforia se había apoderado nuevamente de Luna, ¿qué pasa? Envolvente bajista. Y esto es muy negativo, porque si pese a todo lo positivo eres incapaz de dar esa continuación y te viene algo tan negativo como que te da la vuelta completamente a la tortilla, ¿no? A ver, hay que entender un poco el contexto de mercado, pero también hay que entender que el precio no lleva cayendo una semana, llevamos cayendo ya bastante tiempo y Luna, pese a las caídas, fijaros que bien ha aguantado, ¿vale? Entonces no es una excusa decir, oye, es que está cayendo el mercado, es normal que caiga Luna. Sí, no, porque Luna ya ha demostrado que es capaz de subir mientras el mercado cae. Entonces, hicimos referencia, no hace demasiado, a que lo más probable era que nos fuéramos a por la media móvil de 50. No solo la hemos contactado, sino que la hemos roto y ahora mismo, en términos muy cortoplacistas, Luna está haciendo prácticamente lo mismo que las demás. Un gran impulso bajista y dos velas alcistas muy flojas, que son las mismas que hemos comentado en Solana, las mismas que hemos comentado en Cardano, en Bitcoin, que no hemos comentado en BNB, porque la de BNB, por ejemplo, era una envolvente alcista completa, ¿recordáis? Fortaleza, debilidad, lo que tanto comentamos. Las medias móviles, fijaros la diferencia de porcentaje, BNB ya estaba en ellas, Luna aún le queda bastante trozo, así que pese a que en términos generales Luna mucho mejor que las demás, en términos semanales Luna viene de una alteración clara de la tendencia y en términos cortoplacistas Luna está plana, muy similar a las demás. Como veis, no hemos tenido prácticamente pullbacks. En Solana, por ejemplo, los pullbacks eran mucho más claros. Lo hemos visto antes, eran varios movimientos en forma de pullback mucho más claros y más destacados que en Luna. En cambio en Luna, pues fijaros que prácticamente viene del tirón, hace un pequeño pullback y ahora está en otra situación similar, ¿vale? Así que un poco lo que nos queda de Luna, pues es esperar a que desacelere, esperar a que pase un poco este chaparrón y sobre todo, y lo más importante, analizar en una hipotética subida, en una hipotética recuperación, analizar si Luna mantiene el ritmo previo a estas caídas o no. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, lo hemos comentado en otras ocasiones, estás comportándote muy bien, viene
una especie de evento negativo, llámalo X, pullback, noticias, lo que sea, y posteriormente no continúas. Y se te queda esa sensación de, no, Luna mejor que las demás. Bueno, mejor que las demás, pero ahora que nos estamos recuperando, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Así que es interesante ver si en una hipotética continuación o movimiento alcista, ya sea pullback o continuación directa, ver si Luna es capaz de mantener el tirón que mantenía antes para tomar decisiones en base a ello. Lo voy a dejar por aquí, no me quiero enrollar más, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.